darle mayor reverencia a la palabra de Dios en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todos juntos en el verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esta mañana, hermano, quiero predicar en base al libro de Efesios, bajo el título Unidos en Cristo. Unidos en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad como iglesia que tú nos das de reunirnos en tu nombre como un solo hombre, un solo cuerpo, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre con los cánticos, Señor, con las alabanzas. Y Padre celestial, nuestras ofrendas también te honramos, Señor, y en este momento queremos que tú nos ministres a través de tu palabra, que seas tú el que nos hable, nos edifique en esta mañana, nuestra fe en Jesucristo, y también, Señor, que tú traigas salvación a algunas almas en Cristo. Padre, toma control de este tiempo. No me considero que pueda decir algo por mí mismo, que pueda ser de bendición, ayuda a alguien, pero confiamos en el poder de tu palabra, de tu Santo Espíritu, para hacer la obra que yo no puedo hacer. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La epístola a los Efesios es una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo desde una prisión romana. Pablo estaba preso en este momento cuando escribió esta carta, alrededor del año 61 después de Cristo. En 3 ocasiones vemos que Pablo hace referencia a la condición en que se encontraba. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 6, versículo 20, dice Pablo: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo estaba escribiendo desde una prisión romana. Si usted lee los últimos capítulos de Hechos, encontrará las condiciones por las cuales Pablo fue encarcelado. Y el destinatario de estas cartas son las iglesias en Asia Menor. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Asia Menor y de manera especial a aquellos que se encontraban en Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de esta región, era la capital de esta provincia romana de Asia Menor, y ahí se congregaba un grupo de hermanos a los cuales Pablo le escribe de manera especial esta carta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Pablo al escribir la epístola a los Efesios? Pablo está escribiendo no para corregir algún problema en la iglesia, como ya lo vimos en el libro de Gálatas y en el libro de 1 Corintios. Sin embargo, Pablo está escribiendo para advertir a la iglesia de una posible amenaza que pudiera afectar el bienestar de ellos. Y le escribe para contrarrestar el peligro o la tentación que tenían los creyentes en Éfeso de caer en las prácticas paganas e inmorales de la sociedad en que vivían. Igualmente como nosotros hoy día,
la iglesia primitiva estaba rodeada por una sociedad que aborrecía a Dios, una sociedad idólatra, una sociedad inmoral. Y había una tendencia, una tentación a estos creyentes que habían sido rescatados de esta inmoralidad y de este paganismo, de regresar otra vez al mundo. Pero en segundo lugar, también Pablo le escribe esta carta a tus hermanos para guardar a la iglesia de la amenaza de la falta de unidad entre los creyentes judíos y gentiles. Recuerde que la Biblia, ¿verdad? Anteriormente Dios veía a la humanidad en dos grupos de personas. Los judíos, que era el pueblo físico que Dios escogió a través de la descendencia de Abraham, y los gentiles, que es el resto de los pueblos del mundo, de la humanidad. Judíos y gentiles eran los dos grupos que se presentaban o se presentan en la Biblia. Pero Pablo quería que estos hermanos supieran que en Cristo, una vez que venimos a Cristo y somos cristianos, ya no hay en la iglesia de Dios, ya no hay distinción de raza o de ideología, no hay distinción de cultura, porque no hay judíos ni gentiles, todos estamos unidos en Cristo. No hay distinción, ¿verdad? En los caminos de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, que Él redimió con su sangre, no hay distinción, ¿verdad? Económica, social, ¿verdad? Aquí pueden haber personas de distintos orígenes, distintas profesiones, oficios, lugar en la sociedad, ¿verdad? Distintas posiciones económicas o crianza distinta, pero todos estamos unidos en Cristo. Y es una bendición de pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. De hecho, este es el tema central de esta carta, la unidad que tenemos como cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Y en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 10, encontramos que Dios el Padre se propuso en sí mismo reunir o reconciliar todas las cosas a través de Cristo Jesús. Efesios 1:10 dice la palabra de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios se propuso en sí mismo unificar todo en Cristo, a través del Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Efesios presenta varios tipos o clases de unidad. Este libro de esta carta de los Efesios nos presenta distintos tipos de unidades que representan las áreas importantes de nuestras vidas en las que Dios quiere, hermano, que usted y yo reflejemos esa unidad del creyente que el creyente tiene en Cristo. Hay 5 áreas en nuestra vida en la cual usted y yo tenemos que reflejar esa unidad que tenemos en Cristo Jesús. Note la primera unidad, la unidad espiritual. Unidad espiritual. En Efesios, el capítulo 1 y los versículos 3 al 5, encontramos esta primera unidad, la unidad espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En primer lugar, hermanos, Dios se propuso en Cristo unificar la humanidad espiritualmente con Él. Dios se propuso unificar, reconciliar, reunir al hombre consigo mismo a través de Jesucristo. Recuerde cuando Dios hizo al hombre, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Había una unidad, ¿verdad? Había un vínculo perfecto entre el hombre y Dios. La palabra de Dios nos dice
en el principio que el hombre caminaba en la frescura del día con Dios. O sea, había una relación bien íntima, una relación especial entre el hombre y Dios. Pero cuando el pecado entró al mundo, dice la Biblia que el pecado hizo ¿qué? Separación entre Dios y el hombre. Inmediatamente el hombre pecó. ¿Cuál fue la primera reacción del hombre? Temor, miedo. Y este ser humano, ¿verdad? Inmediatamente sintió temor de su creador y tomó la actitud de alejarse y de esconderse de Dios. Y también Dios lo alejó de sí mismo. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hombre pecó. ¿Qué hizo Dios? Dios lo sacó del huerto del Edén. Por eso es que dice la palabra de Dios, pues, en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos hemos pecado y estamos ¿qué? Destituidos de Dios, separados de Dios por nuestro pecado. Dios no se separó del hombre, el hombre decidió separarse de Dios por su pecado. Y inmediatamente encontramos en la Biblia, el énfasis de la Biblia es que Dios no está conforme con estar separado del hombre. Él quiere otra vez reconciliar al ser humano consigo mismo. Porque la palabra muerte en la Biblia significa separación. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cuando una persona muere físicamente, su alma se separa de su cuerpo. Esa es la muerte física. El hombre por su pecado está separado de Dios espiritualmente, porque Dios es un Dios santo. Y cuando si el hombre muere físicamente, separado de Dios espiritualmente, pasará la eternidad, dice la Biblia, separado de Dios eternamente. Es la muerte eterna. Pero gracias a Dios, que dice San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos recibir la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna, hermano? ¿Es la vida eterna el cielo, hermano? ¿Esa es la vida eterna? Vida eterna es estar con Cristo. Vida eterna es estar con Dios. Es reconectarnos con la raíz. Usted toma una rama y la corta del tronco, ¿y qué pasa? Si permanece mucho tiempo separado del tronco, ¿qué va a pasar? Se seca y se muere. Dios quiere reconectarnos con Él. Dios quiere reconciliar a la humanidad con Él. Porque solamente con Él hay vida y vida en abundancia. Por eso Jesús dice que separado de Él, nada somos, nada podemos hacer. De manera que Dios, el Padre, lo primero que se enfoca es en restaurar esa unidad espiritual del hombre con Él. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 3 de Efesios capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La primera razón de gratitud, hermano, que usted y yo tenemos que tener como cristianos, es que Dios nos haya bendecido espiritualmente. La Biblia enfatiza lo espiritual sobre lo material. No porque lo material no sea importante, porque ambas cosas fueron hechas por Dios. Pero dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también en otro pasaje: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo este mundo, todo lo material que tú puedas obtener y puedas alcanzar, y al final perder ¿qué? Tu alma. El ser humano no solamente es cuerpo, el ser humano también es alma. Y nuestra alma es eterna, nuestra alma es nuestro ser espiritual que no muere. El cuerpo vuelve otra vez, cuando muere la persona, vuelve otra vez al polvo donde fue tomado. Pero el alma va otra vez a la eternidad, donde provino. Cuando Dios hizo al hombre, Dios tomó, ¿verdad?, del polvo de la tierra, hizo el cuerpo. Pero el cuerpo estaba sin vida. ¿Cuándo ese cuerpo tomó vida? Cuando Dios sopló aliento de vida en esa persona, en ese hombre. Y cuando al unirse el alma y el cuerpo, entonces esa persona fue un ser viviente. Por eso es que cuando con la muerte hay una separación, el cuerpo queda sin vida, pero el alma, ese ser interior, como dice la Biblia, el apóstol Pablo, ese ser interior es eterno y va a la eternidad. Y Dios quiere, hermanos, en primer lugar, bendecirnos espiritualmente. Lo primero
que tú debes procurar es tu unión con Dios. Lo primero que debes procurar es tu unión con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino. Él es el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La religión no es el camino. La religión son ritos vacíos, usted lo sabe, es repetitivos. Jesús dijo cuando vino aquí a la tierra y comenzó su ministerio, hablándole a los fariseos, él decía que no seamos como fariseos que hacen oraciones largas y repetitivas. O sea, repetir las mismas frases sin sentido. No, Dios es una persona. Y Dios nos hizo personas a su imagen y semejanza. Y lo que Dios busca es establecer una relación personal con Él. Una relación que sea eterna. Una relación que no tenga separación. Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y después dice, en capítulo 8, versículo 35, dice que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar de Dios, del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Hermano, por medio del Señor Jesucristo, usted y yo somos hechos hijos de Dios. Y ya no hay condenación y ya no hay separación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Porque en Cristo estamos unidos a nuestro Dios. Y mira de qué manera Dios nos unió a sí mismo a través de Jesucristo. Versículo 4, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, Dios nos escogió. Dios nos escogió para Él. Creemos en la doctrina de la elección. El hombre no buscó a Dios, Dios busca al hombre. Y Dios no solamente buscó al hombre, Dios escogió al hombre mucho antes que el hombre existiese. Dios lo escogió, Dios nos planificó, Dios decidió escogernos, Dios decidió buscarnos y Él nos encontró. Él nos encontró. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Creemos en la doctrina de la elección. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de la elección de Dios para nosotros? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos ha salvado? Mira lo que dice en el versículo 4, al final dice, para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos por Dios. Y mire qué interesante, hermano, porque el apóstol Pablo describe claramente ese proceso de salvación que Dios hizo con cada uno de nosotros. Nuestra salvación no es algo fortuito, no es algo al azar. Nuestra salvación debió pasar, pasó porque Dios así lo quiso. Y Dios se propuso hacerlo realidad. Y no tiene que buscarlo, pero es interesante cómo el apóstol Pablo describe ese proceso de salvación que quizás con usted fue algo sencillo. Alguien le predicó el evangelio y usted creyó y se convirtió. Pero es un proceso, ¿verdad?, eterno que Dios empezó desde antes de la fundación del mundo y que Dios lo hizo realidad el día que usted y yo fuimos salvos. Y en el capítulo 8 de Romanos y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Hermano, desde antes de Dios crear este mundo, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que el hombre iba a pecar contra Él, que se iba a separar de Él. Dios sabía que la muerte iba a venir. Pero Dios inmediatamente, desde antes de crear el mundo, como Él sabía todo lo que iba a pasar, Él hizo provisión para remediar eso. Antes de que usted y yo, que este mundo existiese, ya Dios sabía lo que iba a pasar y Él hizo un plan para remediar ese problema. Y ese plan Él lo hizo en Cristo. Y Él nos escogió a ti y a mí para ser suyos. Y aquello que nos escogió, Dios lo hizo concreto en nuestras vidas el día
que Él nos llamó. Es decir, Dios escogió, ¿verdad?, al hermano Ulises. Pero Dios hizo esa escogencia de él concreto el día que Dios lo llamó por el Evangelio a salvación. En ese día, esa escogencia de Dios, esa elección de Dios se concretizó en nuestras vidas. Él nos llamó. Y dice también, más adelante, dice, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. De manera, hermano, que Dios nos escogió, Dios nos ha llamado a salvación porque Él tiene un objetivo con nosotros. Y el objetivo es que fuésemos suyos, que fuésemos como Él es, santos y sin mancha. Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos hizo de Él para que fuésemos como Él es, santo y sin mancha. Ese es el objetivo de nuestra elección, para que fuésemos como Él es, santos y sin mancha. Versículo 5, Efesios 1:5, nos dice otro objetivo por el cual Dios nos ha salvado, nos ha escogido. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos escogidos para ser como Él es, santo y sin mancha, pero también fuimos escogidos para ser de Él. Hermano, qué importante es eso, saber para qué fuimos salvados. ¿Por qué Dios se tomó tanta molestia y tanto trabajo para salvarnos? Primero, para que fuésemos como Él es, santo y sin mancha. Y para que fuésemos de Él, su pertenencia. Hay un himno muy hermoso que cantamos que se llama Ya pertenezco a Cristo. Qué bueno es uno pertenecer a Dios. Saber que uno le pertenece a Dios. Y que nuestra alma le pertenece a Dios. Porque se la hemos entregado a Él. Porque Él nos ha escogido y Él nos ha redimido. ¿Por qué Dios nos escogió para Él? ¿Por qué Dios nos decidió unirse con nosotros? ¿Merecíamos que Dios se uniera con nosotros? Hermano, tenía usted en su vida pasada, recuerde, tenía usted algo agradable a Dios en su vida que hacía que Dios desesperadamente lo buscara y lo hiciera suyo. Si somos honestos, entenderíamos que la última persona que Dios debió escoger éramos nosotros. Pero Dios decidió escogernos. Dios decidió buscarnos y salvarnos. ¿Por qué? Aquí lo dice, versículo 5. Él lo hizo, ¿cómo? En amor. Hermano, nadie en este mundo te ama más que Dios. De verdad, nadie nos ama en este mundo más que Dios. Y usted dirá, pero mi madre me ama. Sí, pero Dios te ama más que tu madre. Y con todo este debate del aborto y todas esas cosas, estaba leyendo una columna de alguien que respetaba o respeto, pero realmente me sorprendió su forma de pensar, que él llegó al punto de escribir que, bueno, en total, en resumen, él dijo, la mujer, la madre es más importante que Dios. Él concluyó en eso, porque en eso radica el debate, que la mujer es importante, que la madre es importante, la importancia de la madre. Y él dijo, mira, la madre es más importante que Dios. Sencillamente dijo eso. No, es que sin Dios no existiera madre. No, Dios es más importante. La madre es un instrumento de Dios para traer vida a este mundo. Pero si no existiera Dios, no existiéramos nosotros, porque fuimos creados por Dios. Y como Él nos creó, y como Él creó a nuestras madres, que fueron los instrumentos para traernos al mundo, Él nos ama más que a nuestras propias madres. Es más, dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice David, con todo yo sé que tú me vas a recoger, tú no vas a desamparar. Nadie te ama a ti, hermano y amigo, más que Dios. Y la mejor demostración de ese amor, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 8, más Dios muestra su amor al hombre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, la cruz es la mayor demostración del amor de Dios por la humanidad. Está dispuesto a entregar su propio Hijo, santo y justo,
a morir por pecadores y criminales como nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No te da felicidad y gozo saber que eres cristiano, hermano? Saber que has sido amado de esa manera. Saber que eres cristiano porque Dios así lo quiso y porque Él te amó. Y dice ahí mismo también el versículo 5 al final, según su puro afecto, según el puro afecto de su voluntad, Él decidió amarte porque Él quiso amarte. Él decidió amarnos porque Él quiso amarnos. Hermanos, somos cristianos no por accidente, sino por amor. Y bajo la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cuál fue el medio para Dios unirnos con Él? Su Hijo Jesucristo. Versículo 5 dice que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa palabra adoptado es muy poderosa. Usted sabe lo que es una adopción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le sugiere? Si usted no quiere tener su criatura, ¿qué usted debe hacer? Denle una adopción. Porque hay otras personas, otras parejas que no pueden tener hijos naturalmente y la única opción que tienen es adoptar. Y están desesperadas y esperando la oportunidad de adoptar a alguien. Hermano, Dios nos adoptó para sí mismo. Y lo hizo en Cristo. Dios pagó un precio muy alto para hacernos sus hijos. La sangre de su Hijo unigénito Jesucristo. De manera, hermano, que usted y yo hemos sido amados por Dios. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. Por eso que Pablo comienza diciendo, bendito sea Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido espiritualmente. La mayor bendición es estar unido a Dios en Cristo Jesús. Número 2, hermano. Segunda unidad es la unidad eclesiástica. La unidad eclesiástica. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. No solamente Dios se propuso en la eternidad unirnos a Él a través de Jesucristo, también Dios se propuso unirnos a nuestros prójimos. ¿Recuerda cuál es el más grande mandamiento de acuerdo al Señor Jesucristo de toda la ley? Que son los dos mandamientos en los que se resume la ley. Amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es el primer y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos, son 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los últimos 6, nuestra relación con el prójimo. Y dice Pablo que toda la ley se resume en eso, en amar. En amar a Dios sobre todas las cosas y amar al otro, al prójimo, como nosotros mismos. Dios se propuso no solamente que podamos ser unidos con Él y amarle a Él, sino también Dios se propuso que podamos ser unidos entre nosotros los seres humanos. Dios se propuso unificar la humanidad consigo mismo a través de Cristo
Y a través de Cristo, Dios se propuso unificar la humanidad consigo mismo. Es interesante que Dios nos llama en Génesis capítulo 9, hermanos. Y hablando de la muerte, de la pena de muerte, dice que Él va a demandar la sangre de un ser humano, de su hermano. Dios habla de la hermandad en el ser humano. En la humanidad, la hermandad de todos nosotros, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, hermanos, hay tantas enemistades en la humanidad, ¿sí o no? Tanta división en la humanidad. Divisiones políticas, divisiones culturales, religiosas, tantos tipos de división, ¿verdad? Que enemistades, ¿verdad? Que nos impide realmente a la humanidad unificarnos. Pero Dios se propuso unificar al hombre consigo mismo a través de la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. En el 1900, ¿verdad? 48, si no mal recuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció las Naciones Unidas, ¿verdad? Y el objetivo de esta institución mundial es preservar ¿qué? La unidad de la humanidad. Pero ¿usted cree que en todos estos años las Naciones Unidas han estado trabajando, se ha podido lograr realmente una unificación de la humanidad? Más guerras han habido, ¿verdad?, en los últimos 50 años en la humanidad que en todos los siglos anteriores. Más problemas, más división, más situaciones, enemistades entre países, entre naciones, entre personas. Pero Dios mandó a Jesucristo para en su cuerpo, en su carne, poder matar con la cruz todas las enemistades. Y aquí es interesante que Pablo se refiere de dos grupos otra vez, gentiles y judíos. En el capítulo 2, versículo 11, Pablo se dirige a los gentiles, les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ahora, ¿quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Recuerda que los judíos, la marca de su ciudadanía, de su cultura, era circuncidar a sus hijos. Y eso si tú te circuncidabas, tú pertenecías, era considerado parte del pueblo de Israel. Era la señal, la marca de que tú eras un judío. Y a los gentiles, los judíos le llamaban incircuncisos, ¿recuerdan? ¿Cómo le llamó David a Goliat? Incircunciso, ¿verdad? Porque había una distinción entre el judío y el gentil, y lo hacían no de una manera respetuosa, sino de una manera despectiva. De hecho, en los tiempos de Jesús, los judíos llegaban al punto de llamar a los gentiles perros. Por eso que la mujer sirofenicia, cuando le pide a Cristo que haga un milagro, Jesús le dice: yo vine a obrar primero con las ovejas perdidas de Israel. Y le dice ella: pero aún los perritos, ¿verdad?, ¿qué hacen? Comen de las migajas que caen. Jesús dijo: no es bueno darle el pan, ¿verdad?, de los hijos a los perritos. Y él le dice: no, aún los perritos. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Se estaba refiriendo a los gentiles. Y ella lo captó, porque ella sabía que así se trataban los judíos y los gentiles. Pero interesante la fe de esta mujer. Dice: bueno, aún los perritos comen de lo que cae de la mesa de los hijos, comen de las migajas. Y Cristo vio su fe y obró en ella. Pero la idea es de que había una diferencia, había una enemistad entre estos dos pueblos. Y mire qué interesante. En el versículo 14 dice que Cristo es nuestra paz, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué hizo Cristo para hacer la paz entre judíos y gentiles? Derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. ¿Qué es la pared intermedia? ¿Qué era la pared intermedia? Recuerda que el templo, el santuario en Jerusalén, se dividía en distintos atrios. Y cada división del templo tenía una pared intermedia que dividía cada atrio. El primer atrio era el atrio de los gentiles. Los gentiles no podían acercarse, se podían acercar hasta cierto punto del templo de Israel. Y había una división entre los gentiles y después los judíos. Había otro atrio para los judíos, para las mujeres judías. Y después otro atrio para los hombres judíos.
y después otro atrio para los sacerdotes, y entonces estaba el lugar santo y el lugar santísimo, al final, donde estaba el arca. O sea, el acceso a Dios era muy limitado. O sea, había una división aún para acercarse a Dios entre gentiles y judíos. Pero cuando Cristo murió en la cruz y pagó por nuestro pecado, ¿qué pasó con ese velo que separaba? Se rasgó. El velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo se rasgó, creando una entrada directa ¿a quién? A Dios. Y todas esas paredes intermedias fueron rotas por la cruz de Jesucristo. De manera que ya no hay separación entre gentiles y judíos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ahí antes de Efesios, Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinción entre judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer, porque todos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo. No hay división, no hay enemistad, porque Cristo, ¿verdad?, hizo la paz entre nosotros. Hermanos, la única manera de usted estar en paz con Dios es, y no hermano, bueno, amigo que nos visita, la única manera de estar en paz con Dios es a través de Jesucristo. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera de tener paz con Dios es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Pero la única manera de estar en paz con los demás es a través de Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a poder estar en paz con los demás. Porque Cristo hace la paz en nosotros, con Dios y con los demás. Recuerde que la muerte, el pecado trae muerte. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de los demás, pero la cruz de Cristo nos acerca a Dios y nos acerca a los demás. Hay otra unidad que habla la Biblia aquí en Efesios capítulo 5, y es la unidad matrimonial. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Encontramos la tercera unidad que Dios se propuso a lograr, y es la unidad matrimonial. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios se propuso en Cristo unificar al hombre consigo mismo, unificar al hombre con los demás y unificar al esposo y a la esposa. Dios anhela y la palabra de Dios enfatiza y habla mucho acerca de la unidad matrimonial. La Biblia es muy clara con respecto al divorcio. La Biblia dice en Malaquías 2:16 que Dios aborrece el divorcio. Óigalo bien, Dios aborrece el repudio o el divorcio. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19:3, por favor. Mateo 19, encontramos esa pregunta, precisamente se le hicieron los fariseos a Cristo en Mateo 19, acerca de que si era lícito para el hombre
repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa. En Mateo 19 y el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Es muy interesante, hermanos. Él le dice, ¿no habéis qué? Leído. ¿Qué dice el hombre, hermano? ¿Qué dice la sociedad en que vivimos? De que tú puedas divorciarte por cualquier causa. De hecho, la causa número 1 es que no hay compatibilidad de caracteres, ¿verdad? Y cualquier otra causa que la gente se le ocurra es, bueno, ya el matrimonio, la unión matrimonial es algo a un relajo. Usted ve los actores y las actrices de Hollywood tienen el matrimonio como si fuera un relajo. Se casan, se divorcian por cualquier razón. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿no habéis leído? ¿Leído dónde? En la palabra de Dios. Leído en la Biblia. Hermano, los principios bíblicos, los principios eternos, los valores de la humanidad se encuentran en la palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿dónde encontráramos una carta magna que no pudiera ser borrada? O una ley que no pudiera ser alterada. O una estructura que no pudiera ser modificada. No hay, aparte de la Biblia, otro documento que tenga la humanidad que no pueda ser alterable, que no pueda ser modificable. Pero gracias a Dios, que Dios no cambia y su palabra no cambia. Y que siempre tendremos ahí la humanidad, esa ley de Dios, esa estructura que Dios estableció desde el principio, que nos pondrá a mantener a la humanidad unida, porque si no fuera por la Biblia, ¿dónde estuviera el hombre hoy día? De manera que Jesús le dice, ¿no habéis leído? Sigue diciendo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y la realidad es, hermano, que el hombre busca siempre separar lo que Dios unió. El hombre busca siempre separar lo que Dios juntó. De manera que la Biblia es bien clara con respecto al pacto matrimonial, con respecto a la unión matrimonial. Y mira lo que dice Pablo más adelante, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11. 1 Corintios 7. Primera de Corintios capítulo 7. Y versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor. Que la mujer no se separe del marido. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ya lo leímos, Mateo 19. Dice Pablo, mando yo, dice Pablo, versículo 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el versículo 11 dice al final, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué es lo que Dios manda en su palabra? Que esa unión se preserve. Porque Dios fue quien lo unió. Y que la mujer no puede separarse del marido, ni el marido abandonar a la mujer, sino que busquen siempre la manera de que reconciliarse. Reconciliarse. Dios sabe que van a haber problemas. Dios sabe que van a haber situaciones. Pero Dios nunca en su palabra nos anima al repudio, al divorcio. Dios siempre nos anima a la reconciliación. Dios en su palabra nos anima siempre, nos da principios para mantenernos unidos.
para mantener esa unión, preservar esa unión matrimonial. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Pablo refuerza este principio bíblico con la idea de que el matrimonio, hermano, es un símbolo que representa la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Usted lo sabe, ¿verdad? Por eso que Pablo utiliza mucho la imagen de la iglesia para hacerle aplicaciones al matrimonio. Cuando usted y yo rompemos o dañamos un símbolo, Dios obviamente no nos va a bendecir. Recuerde que la roca en el desierto no era una simple roca con Israel, sino que esa roca simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Y cuando Moisés, en vez de hablarle la roca, la golpeó 2 veces, ¿qué pasó? Dios no lo bendijo. Dios lo castigó a Moisés porque dañó un símbolo que él había establecido, perfecto, para representar algo espiritual. El matrimonio, hermano, representa la unión de Cristo y la iglesia. Y yo no sé usted, pero yo estoy agradecido y confío en Dios y estoy seguro de que mi unión con Cristo nadie la puede separar. Ni yo mismo me puedo separar de Cristo, porque estoy unido con Cristo para siempre. Y gloria a Dios por eso, que hay seguridad en Cristo. De igual manera, hermano, Dios espera que usted y yo no separemos lo que Dios unió. El matrimonio representa esa unión perfecta entre Cristo y la iglesia. Y vuelvo y repito, usted tiene principios y ejemplos en la Biblia que nos ayudan a entender esto de que esa unión debe ser preservada. El libro de Cantares, capítulo 8, verso 7, dice que las muchas aguas no podrán ¿qué? Apagar el amor. Dice la Biblia también en Oseas, ¿verdad? Que Dios nos presenta ahí el ejemplo de Oseas, el profeta Oseas. Un esposo fiel con una mujer infiel llamada Gomer. ¿Ustedes recuerdan eso? Que representa a Dios, que es un esposo fiel y que guarda el pacto que hizo con su pueblo Israel. Ahora, aquí en el capítulo 5 de Efesios, Dios nos da, en el versículo 33, 2 palabras claves, hermanos, que nos deben ayudar a mantenernos en unidad matrimonial. Se han escrito libros de eso y yo creo que es un principio unificador muy importante que Dios nos da aquí en su palabra. En Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué debe hacer? Respete a su marido. Amor y respeto. Amor y respeto son 2 ingredientes, hermanos, son 2 principios que debe fomentar la unidad matrimonial. También la Biblia aquí nos presenta la unidad familiar, hermanos. Capítulo 6, versículo 1 de Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Unidad familiar. Dios quiere que se mantenga la familia unida. Y Dios nos da aquí principios, tanto para los padres como para los hijos, para que se preserve esa unidad familiar. Una unidad que está bajo ataque desde el principio. En el capítulo 4 de Génesis encontramos que inmediatamente Adán y Eva pecaron y tuvieron hijos. ¿Qué hicieron sus hijos? ¿Qué hizo Caín con Abel? El hermano mayor se levantó contra el hermano menor y lo mató. Siempre ha habido un fuerte ataque a la familia. La familia, hermanos, es la base de la sociedad. Si usted destruye la familia, destruye la sociedad. Y usted y yo como creyentes, hermanos, tenemos que fomentar la unidad familiar en nuestras familias. Capítulo 6 también, y aquí versículo 5, también se nos habla de la unidad laboral. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Debemos fomentar también la unidad laboral. Y usted dirá:
Dios habla también de la unidad laboral. O sea, quiere decir que yo no puedo irme a trabajar donde yo quiero trabajar, que yo no puedo actuar en mi trabajo. Dios se mete también en mi trabajo, sí. Dios se mete en toda nuestra vida, porque usted y yo le hemos abierto nuestras vidas a Cristo. Y aún en el trabajo, Dios quiere que usted tenga un ambiente laboral de bienestar y de unidad. Ahora, es interesante, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y versículo 3? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos manda, hermano, a usted y yo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No solamente Dios, como ya vimos, es un ente unificador. Dios quiere, hermano, que usted y yo como creyentes también seamos agentes de unión. Que seamos entes unificadores. Y estemos siempre dispuestos, hermanos, a guardar la unidad con el espiritual. A guardar la unidad en la iglesia. A fomentar la unidad en nuestro matrimonio. A fomentar la unidad familiar. A fomentar la unidad laboral, social, en cualquier área de tu vida. Tú debes ser un ente que preserve la unidad, no que separe y divida. Hay tantos creyentes que se dejan utilizar por el maligno y en vez de ser un ente de unificación, se vuelven entes de división. Si usted es creyente, hermano, en Cristo, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser esos instrumentos de Dios para preservar la unidad donde quiera que tú y yo estemos. Pero ¿cuál es el problema con nosotros, hermano? La carne. La carne. No tiene que buscar, hermano, no tiene que buscar, pero oiga lo que Santiago dice. En el capítulo 4, Santiago capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dios nos manda a ser entes unificadores. Pero la realidad es, hermano, que nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos se rebelan, ¿verdad? Dice la Biblia que de nuestro corazón provienen esas guerras, enemistades y pleitos. Dios nos manda su palabra aquí en Efesios de que si tú y yo queremos ser entes unificadores, tenemos que andar no en la carne, sino en el Espíritu. Tenemos que poner nuestra vida bajo la guianza y el control del Espíritu Santo. No tenemos el tiempo para verlo, pero aquí Pablo nos da varios elementos que nos pueden ayudar a unificar la familia, a unificar el hogar, a unificar el matrimonio, a unificar la iglesia, a unificar el ambiente laboral donde estamos. Lo vamos a ver rápidamente, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 1. En primer lugar, ¿cómo podemos ser entes unificadores? Número 1 dice, Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Debemos andar de una manera digna de la vocación. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Tú quieres mantener tu familia en unidad? ¿Tú quieres mantener tu matrimonio en unidad? Debes vivir santamente, andar en santidad, andar dignamente. Número 2, Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, verso 2. Dice, y andad ¿cómo? En amor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Tú debes andar en amor. Y yo sé que el amor, ¿verdad?, es una palabra que se usa para muchas cosas, pero la Biblia nos enseña el verdadero amor. ¿Tú quieres aprender del amor de Cristo, del amor de Dios? Lee 1 Corintios capítulo 13, que describe el verdadero amor. Otro principio, capítulo 5 de Efesios, versículo 8, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Siempre la luz está donde todo el mundo pueda verla. Vivir en luz es vivir en claridad, en integridad, en honestidad. Una persona, un esposo, una esposa, un creyente que anda haciendo cosas incorrectas en lo secreto, no va a estar buscando la unidad en su matrimonio, en su familia, en su iglesia. Capítulo 5
versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vive sabiamente, hermano. Órale a Dios que te ayude a ser sabio. Y la Biblia manda al esposo a tratar a la esposa sabiamente. Pide sabiduría a Dios. Vive en sabiduría. Y también capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Yo creo que la dificultad nuestra, hermano, como seres humanos, nuestro pecado, nuestra carne, es sujetarnos a alguien. Nos hace difícil sujetarnos a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos hace difícil sujetarnos a la esposa o el esposo. Nos hace difícil sujetarnos a los padres, o los padres a los hijos. Se nos hace difícil sujetarnos, ¿verdad?, a la iglesia. Se nos hace difícil sujetarnos al trabajo, al jefe, a los empleados. Se nos hace difícil sujetarnos y por eso nos hace difícil mantenernos en unidad. La dificultad del hombre en mantenerse unido a alguien o a algo por mucho tiempo es su carne que le dificulta sujetarse a los demás. Pero para usted y yo poder sujetarnos a otros, tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo. Y yo he encontrado, ¿verdad?, en mi matrimonio, en distintas áreas de mi vida, la dificultad, la lucha que uno tiene, ¿verdad? Porque siempre la carne quiere decir algo, hacer algo que rompa o afecte la unidad. Nos hace difícil sujetarnos por nuestras propias concupiscencias, pero también los demás dificultan que nos sujetemos a ellos, ¿sí o no? Quizás tú tienes un jefe que es difícil. Quizás tu esposo no es creyente o no anda correctamente. Se hace difícil sujetarse a alguien que no anda bien. Pero recuerda, hermano, que la responsabilidad de sujetarse no es a esa persona que Dios la manda, sino a nosotros. Dice la Biblia, en lo que depende de nosotros, andemos en paz. Así que pídele a Dios, hermano, que te dé ese espíritu para sujetarte, pero en el espíritu. Y ora, confía en Dios. El capítulo 6 nos da Dios las herramientas espirituales para poder preservar la unidad. Recuerda, hermano, que nuestra lucha, dice la Biblia aquí en capítulo 2, el versículo 12, no es contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Mantener una familia unida, mantener un matrimonio unido, una iglesia unida, no es algo carnal, es algo espiritual. No podemos olvidar que nuestra lucha es espiritual. Y necesitamos buscar esa armadura de Dios, esos recursos espirituales, la oración, la palabra, el ayuno, todos los recursos que nos ha dado para fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a mantenernos unidos con aquellas personas que Dios nos ha unido. Porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Oremos, hermano. Todos ojos cerrados, nadie mirando. Yo no sé de qué manera Dios te ha hablado. Hay mucho más que decir. Poco tiempo para decirlo. Pero yo creo que está claro, hermano, que Dios nos manda. Hay condiciones que Dios en su palabra demanda para que haya unidad. Si tú como esposo, hermano, no estás haciendo el esposo que debe ser, no puedes exigirle a tu esposa que se mantenga en unidad contigo. Si tú como padre no estás siendo el padre que debe ser, tú no puedes demandar a tus hijos unidad. Y también si tú como cristiano, tú no estás siendo el cristiano que debe ser, tú no puedes demandar a tu iglesia unidad. Porque hay condiciones para la unidad. Pero usted y yo somos responsables ante Dios para crear esas condiciones. Con la ayuda de Dios. Como le dije, he encontrado las dificultades, ¿verdad?, que uno tiene como ser humano de mantenerse en unidad por mucho tiempo con una persona. Mantenerse en unidad, ¿verdad?, en la iglesia, mantenerse en unidad en la familia. Es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne se revela. Porque el maligno, ¿verdad?,
está obrando en contra de la unidad. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el poder. Y el libro de Efesios habla mucho del poder. Yo le animo a que lo lea. Habla del poder que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermano, busque en oración, busque ese poder. Y dile: Dios, ayúdame. Ayúdame a ser un instrumento de unidad en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi iglesia, en el trabajo, donde quiera que yo esté, yo pueda ser un instrumento de unidad. Porque Dios quiere preservar la unidad. Dios mandó a Jesucristo para unificar todas las cosas en Él. Quizás habrá aquí algún amigo, alguna amiga que todavía no es cristiano y que todavía no tiene a Cristo en su corazón.